muerte y reflejo. La última sorpresa de Elena. Un esposo infiel abandona a su esposa en sus últimos días y lleva a su amante al funeral. A él solo le importaba saber qué le había dejado ella en su testamento. Pero lo que no sabía era que su esposa, incluso después de fallecer, había planeado una última sorpresa. Cuando descubrió de qué se trataba, sintió que la sangre se le helaba. Los impolutos pasillos del Hospital Universitario de Salamanca resonaban con el constante pitido del equipo médico, un sonido que se había vuelto demasiado familiar para Elena Navarro en los últimos 8 meses. La luz del sol de finales de otoño se filtraba a través de las persianas verticales, proyectando sombras rayadas sobre su cama de hospital. A sus 34 años, los rasgos antes vibrantes de Elena habían sido demacrados por la agresiva quimioterapia, y su cabello rubio miel había sido reemplazado hace mucho tiempo por coloridos pañuelos de seda que su hermana, Sofía, le traía cada semana. En esta particular mañana de miércoles, Elena estaba sentada apoyada en sus almohadas, tocando distraídamente el anillo de bodas de diamante que ahora le quedaba holgado en su delgado dedo. Se suponía que su esposo, Ricardo, la había visitado ayer, pero había llamado con otra excusa sobre una importante reunión de bienes raíces que no podía posponerse. Era la tercera vez este mes. «Señora Navarro», la suave voz de la doctora Carmen Ruiz sacó a Elena de sus pensamientos. La oncóloga estaba en el umbral, con un portapapeles en la mano y una expresión cuidadosamente neutral. ¿Se siente con fuerzas para hablar sobre los resultados de sus últimas pruebas? Elena logró esbozar una débil sonrisa. Por supuesto, doctora Ruiz, aunque tengo la sensación de que ya sé lo que va a decir. Antes de que la doctora pudiera responder, se acercaron pasos rápidos y Sofía irrumpió en la habitación, con su bolso de diseñador balanceándose salvajemente. «Ya llegué. Siento el retraso. El tráfico en la Gran Vía era una locura». Se apresuró al lado de Elena, tomando la mano de su hermana. A sus 31 años, Sofía era la viva imagen de lo que Elena solía ser. Alta, atlética, con el mismo cabello rubio miel y ojos castaños cálidos. «Justo a tiempo», dijo la doctora Ruiz, cerrando la puerta tras de sí. Estaba a punto de hablar sobre los resultados del último escáner de Elena. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, mientras la doctora Ruiz acercaba una silla y comenzaba a explicar los últimos acontecimientos. El cáncer se había extendido más agresivamente de lo que habían anticipado. El tratamiento experimental, que esperaban que les diera más tiempo, no estaba funcionando como se esperaba. Elena escuchó con una expresión extrañamente tranquila, mientras el agarre de Sofía en su mano se volvía progresivamente más fuerte. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena, con voz firme. El comportamiento profesional de la doctora Ruiz se suavizó ligeramente. «Sin una intervención agresiva, 3 o 4 meses como máximo». «Lo siento mucho, Elena». Sofía soltó un sollozo ahogado, pero Elena simplemente asintió, como si recibiera la confirmación de algo que había sospechado durante mucho tiempo. «Gracias por ser honesta conmigo, doctora Ruiz». Después de que la doctora se fue, Sofía se volvió hacia su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Necesitamos llamar a Ricardo. Debería haber estado aquí para esto». Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa amarga. «Está ocupado, Sofía. Reuniones importantes, ya sabes cómo es». «¿Ocupado? ¿Ocupado?» La voz de Sofía se elevó bruscamente. «Es tu esposo, por el amor de Dios. ¿Y dónde diablos ha estado gastando la herencia de la tía Carmen? Porque ciertamente no ha sido en tu tratamiento». «Sofía, por favor,
suspiró Elena, aunque un destello de dolor cruzó sus facciones. La herencia de su tía lejana había sido sustancial, casi 5 millones de euros. Ricardo había insistido en administrarla, alegando que su experiencia en finanzas lo hacía más adecuado para la tarea. Últimamente, sin embargo, Elena había comenzado a dudar de algunas de sus decisiones de inversión. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Laura Pérez, una de las enfermeras más nuevas del piso, entró con la medicación de Elena. Alta, llamativa, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un uniforme de enfermera de aspecto costoso. Laura solo llevaba unos meses trabajando en el piso de oncología. «Es hora de sus medicamentos de la mañana, señora Navarro», anunció con una sonrisa brillante que no llegaba del todo a sus ojos. Mientras Laura administraba la medicación, Elena sintió de repente una ola de náuseas diferente a sus síntomas habituales. Corriendo al baño, apenas llegó a tiempo. Sofía la siguió, sujetándole el cabello a su hermana mientras vomitaba. «Esto es nuevo», comentó Sofía preocupada. «¿Deberíamos volver a llamar a la doctora Ruiz?» Pero Elena se había quedado inmóvil, una extraña expresión cruzando su rostro. «Sofía», susurró, «¿qué fecha es hoy?» 15 de octubre. ¿Por qué? Las manos de Elena comenzaron a temblar. «Llevo un retraso muy grande». «¿Retraso de qué?», preguntó Sofía antes de que una repentina comprensión apareciera en su rostro. «Oh, Dios mío, Elena, ¿estás diciendo...?» «Necesito una prueba de embarazo», dijo Elena, con la voz temblorosa. Ahora, la siguiente hora pasó en un torbellino de actividad. Sofía corrió a la farmacia del hospital, regresando con una prueba. Cuando aparecieron las 2 líneas rosas, Elena las miró con incredulidad, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada compuesta. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Los médicos dijeron que la quimioterapia, dijeron que sería imposible». «Necesitamos decírselo a Ricardo», insistió Sofía, ya sacando su teléfono. «No». Elena agarró la muñeca de su hermana con una fuerza sorprendente. «Todavía no. Necesito tiempo para procesar esto». Pero mientras Elena yacía en su cama de hospital esa noche, sola con sus pensamientos, no podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La forma en que Ricardo había estado actuando últimamente, el dinero que faltaba en sus cuentas, las constantes excusas. Y había algo en Laura, la nueva enfermera, algo en la forma en que miraba a Elena con esos ojos calculadores. Poco sabía Elena que, en ese preciso momento, Ricardo Navarro estaba firmando el cheque para el pago inicial de un lujoso ático en el barrio de Salamanca. Al otro lado de la mesa, Laura Pérez, que no había sido enfermera durante mucho tiempo, pasaba los dedos por el borde de su copa de vino, una sonrisa triunfante asomando en sus labios perfectamente pintados. «Por los nuevos comienzos», ronroneó, levantando su copa. Ricardo chocó su copa con la de ella. Sin una pizca de culpa en su apuesto rostro. «Por nosotros», respondió, «y por la generosa tía Carmen de Elena, que descanse en paz». El viento otoñal aullaba fuera de las ventanas del caro restaurante, trayendo consigo los primeros indicios del invierno que se avecinaba. Pero la verdadera tormenta que se gestaba haría que el clima pareciera tranquilo en comparación con las devastadoras revelaciones que se avecinaban. La revelación de su embarazo provocó ondas en el mundo cuidadosamente construido de Elena, transformando sus últimos meses en algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. En los días siguientes al descubrimiento, se encontró dividida entre la esperanza y la desesperación, entre el milagro que crecía dentro de ella
y el cáncer que consumía su cuerpo. Una semana después de la prueba de embarazo, Elena se sentó en la consulta de la doctora Ruiz, acompañada por Sofía. El rostro de la oncóloga estaba grave mientras revisaba los últimos análisis de sangre de Elena. La situación es complicada, comenzó la doctora Ruiz con cuidado. Tu embarazo es de muy alto riesgo, Elena, y continuar con el embarazo significa que tendremos que modificar tu plan de tratamiento significativamente. Algunos tratamientos deberán suspenderse por completo. ¿Qué significa eso para su pronóstico?, preguntó Sofía, con la voz apenas un susurro. El silencio de la doctora Ruiz fue elocuente antes de que finalmente respondiera. En lugar de 3 o 4 meses, podríamos estar hablando de 6 a 8 semanas, tal vez menos. La mano de Elena se movió instintivamente hacia su vientre aún plano. ¿Y el bebé? Con intervención inmediata y reposo en cama, hay una posibilidad, pequeña, de que el bebé pueda sobrevivir lo suficiente como para ser viable. Pero Elena, debes entender que llevar este embarazo hasta ese punto significaría casi con certeza sacrificar el poco tiempo que te queda. El peso de la decisión flotaba en el aire. Elena cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas demacradas. Quiero intentarlo, susurró. Este bebé es mi última oportunidad de dejar algo de mí misma. Esa misma tarde, Elena finalmente se armó de valor para llamar a Ricardo. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, y otra vez. En el cuarto intento, finalmente respondió, sonando irritado. Elena, estoy en medio de algo importante. Ricardo, necesito que vengas al hospital. Hay algo que tenemos que hablar, algo importante. Hubo una pausa seguida de voces amortiguadas de fondo. ¿No puede esperar hasta mañana? Estoy cerrando un trato importante aquí. No puede esperar. Ricardo, Escucha, cariño. Tengo que irme. Los clientes están esperando. Intentaré pasar mañana, ¿de acuerdo? La línea se cortó antes de que Elena pudiera responder. Miró el teléfono en su mano. Una extraña insensibilidad extendiéndose por su pecho. Sofía, que había estado fingiendo no escuchar, ya no pudo contenerse. Ya está bien. Voy a contratar a un detective privado. Sofía, no. No, Elena. Esto ha durado demasiado. Apenas ha estado aquí para ti. Ha estado poniendo excusas sobre el dinero de la herencia de la tía Carmen. Y ahora ni siquiera se molesta en venir al hospital cuando su esposa moribunda lo necesita. Algo no está bien. Elena quiso discutir, pero estaba demasiado cansada. Además, una parte de ella había comenzado a sospechar que Sofía tenía razón. La forma en que la nueva enfermera, Laura, siempre parecía estar cerca cuando Ricardo la visitaba. Las conversaciones telefónicas susurradas que le había oído tener en el pasillo. Las crecientes lagunas en sus cuentas conjuntas. 2 días después, Sofía irrumpió en la habitación del hospital de Elena, con el rostro enrojecido de ira y las manos agarrando un sobre de Manila. «Necesitas ver esto», dijo, con la voz temblorosa. «El detective trabaja rápido». Dentro del sobre había docenas de fotografías. Ricardo y Laura en restaurantes caros. Ricardo y Laura entrando en un lujoso edificio de apartamentos. Ricardo y Laura comprando en una joyería de lujo. Pero fue la última foto la que hizo que la sangre de Elena se helara. Ricardo y Laura besándose apasionadamente frente al Hospital Universitario de Salamanca, justo debajo de la ventana de la habitación de Elena. «Hay más», dijo Sofía con gravedad, sacando extractos bancarios y registros de propiedades. «Ha estado liquidando tu herencia. Casi 4 millones de euros, Elena. Los ha estado gastando en ella. Joyas, un ático, viajes caros. Y lo que es más,
Laura ni siquiera es una enfermera de verdad. Consiguió el trabajo usando credenciales falsas, probablemente para vigilarte. Elena miró la evidencia de la traición de su esposo, sintiendo que algo dentro de ella se hacía añicos. Pero junto con el dolor, vino algo más, una ira fría y clara que nunca antes había experimentado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Según el detective, al menos 6 meses. Se conocieron en un bar justo después de tu diagnóstico. Ella sabía exactamente quién era él, quién eras tú y sobre el dinero de la tía Carmen. Esto fue calculado, Elena. Esa noche, mientras Elena yacía despierta en su cama de hospital, comenzó a planear. El bebé dentro de ella podría no sobrevivir. Ella podría no sobrevivir, pero se aseguraría de que Ricardo Navarro la recordara hasta el día de su muerte. Durante las siguientes semanas, Elena puso su plan en marcha. Hizo varias llamadas privadas al antiguo abogado de su tía, el señor Domínguez, quien siempre le había tenido un cariño especial. Hizo que se redactaran nuevos documentos, modificó su testamento y organizó una serie de eventos que se desarrollarían después de su muerte. Ricardo continuó con su patrón de visitas breves y distraídas, nunca quedándose más de 15 minutos. Todavía no había notado su embarazo, aunque ella comenzaba a mostrarlo. No es que importara. Había perdido al bebé 3 días después de ver las fotografías. El estrés y su cuerpo debilitado no pudieron sostener la pequeña vida dentro de ella. No le contó a Ricardo sobre el aborto espontáneo. Ya no le contaba nada. Laura continuó trabajando en sus turnos, aparentemente sin saber que Elena lo sabía todo. La mujer tuvo la audacia de actuar preocupada, de tocar a Elena con falsa simpatía mientras le administraba los medicamentos. Cada toque se sentía como una quemadura ahora que Elena sabía la verdad. Una tarde particularmente descarada, Laura incluso intentó entablar conversación mientras cambiaba la vía intravenosa de Elena. «Su esposo parece tan devoto», dijo Laura, con la voz empapada de falsa dulzura. «Debe ser difícil para él verla así». Elena miró directamente a los ojos de Laura, con la mirada fija. «Sí, Ricardo siempre ha sido bueno actuando como devoto. Dime, Laura, ¿te gusta el collar de esmeraldas que te compró? ¿El de la joyería de lujo? La bolsa de suero se resbaló de las manos de Laura, salpicando líquido por el suelo. Su rostro perfectamente compuesto se resquebrajó por un momento, mostrando a la criatura calculadora que había debajo. «Yo no sé de qué está hablando», balbuceó Laura, recuperando rápidamente la compostura. «¿No?» La voz de Elena era suave, casi dulce. «Eso es extraño, porque tengo una hermosa fotografía tuya luciéndolo, mientras besabas a mi esposo frente a este mismo hospital. El verde realmente te sienta bien». Laura huyó de la habitación, dejando el suero goteando en el suelo. Nunca regresó al piso de Elena después de ese día, llamando para decir que estaba enferma y finalmente renunciando a su puesto. A medida que la condición de Elena se deterioraba rápidamente, concentró toda su energía restante en finalizar sus planes. El señor Domínguez la visitaba con frecuencia, ayudándola a organizar todo hasta el más mínimo detalle. Los ojos del viejo abogado a menudo se llenaban de lágrimas mientras trabajaban, pero Elena permanecía lúcida y concentrada. «¿Estás segura de esto?», le preguntó una noche, después de que hubieran terminado de firmar el último de los documentos. «No es demasiado tarde para cambiar de opinión». Elena tocó el simple espejo que le había pedido que trajera, una pieza antigua con un marco de plata ornamentado. «Estoy segura, señor Domínguez. A veces, el castigo más cruel no es quitarle todo a alguien, es obligarlo a mirarse a sí mismo y ver realmente en qué se ha convertido». Sofía,
que apenas se había separado del lado de su hermana durante todo esto, se preocupó de que el deseo de venganza de Elena estuviera consumiendo sus últimos días, pero Elena parecía más en paz de lo que había estado en meses. «Sé que crees que estoy perdiendo el tiempo con esto», le dijo Elena a su hermana una noche, mientras compartían un helado prohibido, «pero esto no es solo venganza, Sofía. Se trata de justicia. Se trata de asegurarme de que cuando me vaya, Ricardo nunca podrá olvidar lo que hizo. Cada vez que se mire en un espejo, cada vez que vea su propio reflejo, recordará. Y tal vez, solo tal vez, lo hará pensar 2 veces antes de hacerle esto a alguien más». A medida que octubre se convirtió en noviembre, y noviembre comenzó a desvanecerse en diciembre, la condición de Elena empeoró drásticamente. El cáncer se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había anticipado, acelerado por el estrés del embarazo perdido y sus tratamientos descontinuados. Ricardo, aparentemente ajeno al cambio en el comportamiento de su esposa, continuó con sus visitas esporádicas. Si notó que Laura ya no trabajaba en el hospital, nunca lo mencionó. Estaba demasiado preocupado con su teléfono, con sus reuniones importantes, con la vida que estaba construyendo sobre la base del sufrimiento de su esposa. Lo que no sabía era que Elena ya había puesto en marcha las ruedas para su acto final. Los papeles estaban firmados, los arreglos estaban hechos y la trampa estaba tendida. Todo lo que quedaba era que Elena cerrara los ojos por última vez, algo que, según la doctora Ruiz, sucedería muy pronto. Mientras la primera nieve del invierno comenzaba a caer fuera de la ventana de su habitación de hospital, Elena Navarro sonrió débilmente, pensando en la tormenta que pronto envolvería el mundo de mentiras cuidadosamente construido de su esposo. El espejo estaba envuelto en el cajón de su mesita de noche, esperando su momento para reflejar la verdad al hombre que la había traicionado. Una mañana de diciembre particularmente fría, Ricardo hizo una aparición inesperada en el hospital. Por una vez, no vestía su habitual traje caro, sino ropa informal, una clara señal de que había venido de otro lugar que no era el trabajo. El aroma de un perfume desconocido se aferraba a su cuello. «Elena», dijo, intentando sonar preocupado, «he estado pensando en tus opciones de tratamiento. He tenido que tomar algunas decisiones difíciles sobre el dinero de la herencia». Elena lo observó con tranquila intensidad mientras él paseaba por la habitación, lanzándose a un discurso cuidadosamente ensayado sobre pérdidas de inversión y caídas del mercado. Notó cómo no la miraba a los ojos, cómo sus manos jugueteaban con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses. «La cosa es», continuó, «la mayor parte del dinero está invertida a largo plazo. Podríamos necesitar considerar trasladarte a una instalación menos costosa». Sofía, que había estado sentada en silencio en un rincón, se levantó de repente. «¿Estás hablando en serio, Ricardo? ¿Menos costosa? ¿Te refieres a una instalación que no notaría si sus enfermeras tuvieran credenciales falsas?» La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. Su rostro palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando?» «Oh, creo que sabes exactamente de lo que estoy hablando», Sofía espetó. «¿Cuánto tiempo pensaste que podrías mantenerlo oculto? El romance, Elena, el dinero, bueno, todo». «No sé de qué». «Basta», interrumpió Elena, con la voz tranquila pero firme. «Sé lo de Laura, Ricardo. Sé lo del ático, las joyas, los viajes. Lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Luego algo cambió en su expresión. La máscara de esposo cariñoso se desvaneció para revelar algo más frío, más calculado. «Bien», dijo.
su voz más dura ahora. ¿Quieres la verdad? Sí, estoy con Laura. Sí, he estado gastando el dinero. ¿Qué esperabas que hiciera, Elena? ¿Sentarme aquí y verte morir? ¿Desperdiciar mi vida en habitaciones de hospital? Laura me hace feliz. Me hace sentir vivo. Elena absorbió cada palabra cruel, sin inmutarse, mientras Sofía parecía lista para atacarlo físicamente. Pero Elena puso una mano restrictiva en el brazo de su hermana. «Sal», dijo Elena con calma, «y Ricardo, no te molestes en volver». Se fue sin decir una palabra más, la puerta cerrándose detrás de él, con un clic decisivo. Solo entonces Elena se permitió llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras Sofía la abrazaba. Esa noche, el señor Domínguez hizo otra visita, trayendo consigo los borradores finales del testamento revisado de Elena y varios otros documentos importantes. «Todo está en orden», le aseguró, sus amables ojos llenos de simpatía. «Los fideicomisos han sido establecidos, las donaciones arregladas y el momento de las revelaciones cuidadosamente planificado. ¿Está absolutamente segura de lo del espejo?» Elena tocó la superficie lisa del espejo antiguo. «Más segura que nunca. Ricardo ha pasado toda su vida viendo solo lo que quiere ver en su reflejo. Es hora de que vea la verdad». A medida que avanzaba diciembre, la salud de Elena disminuyó rápidamente. El cáncer se estaba extendiendo agresivamente ahora, y el dolor se había vuelto casi insoportable. A pesar de todo, se aferró a su plan, encontrando fuerza en el conocimiento de que la justicia finalmente se haría. Ricardo nunca regresó al hospital después de su confesión. Según el detective privado, que continuó enviando actualizaciones a Sofía, él y Laura habían tomado unas lujosas vacaciones a las Maldivas, usando el último dinero de la herencia de Elena para alojarse en una villa sobre el agua que costaba miles por noche. «Va a perderlo todo», dijo Sofía una noche, mientras revisaba el último informe del detective. «El ático, los coches, las inversiones, todo está a tu nombre. Cuando la verdad salga a la luz», terminó Elena débilmente. «No le quedará nada más que su propio reflejo, y ese será su mayor castigo». La habitación del hospital se había convertido en una especie de centro de mando, con el señor Domínguez y Sofía trabajando incansablemente para asegurar que cada detalle del plan de Elena fuera perfecto. El espejo esperaba en su cajón, su ornamentado marco de plata brillando cada vez que se abría el cajón, como una promesa de justicia por venir. A medida que el año llegaba a su fin, Elena podía sentir que sus fuerzas se desvanecían, pero se aferró, decidida a llevar su plan hasta el final. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición, y pronto, muy pronto, Ricardo Navarro aprendería el verdadero costo de su traición. La noche en que Elena Navarro murió fue amargamente fría, con la nieve cayendo silenciosamente fuera de la ventana de su habitación de hospital. Falleció tranquilamente mientras dormía, sosteniendo la mano de Sofía. El espejo antiguo estaba guardado de forma segura en el cajón de su mesita de noche. Era el 31 de diciembre, el último día de un año que lo había cambiado todo. Ricardo y Laura todavía estaban en las Maldivas cuando llegó la llamada. Sofía había insistido en ser quien diera la noticia, su voz fría y clínica mientras informaba a su cuñado del fallecimiento de su esposa. «El funeral es en 3 días», dijo rotundamente. «Intenta alejarte de tus vacaciones el tiempo suficiente para asistir. No querrías que la gente hablara, ¿verdad?». El funeral se celebró en la Catedral de la Almudena, un gran evento que Elena había planeado métimamente.
meticulosamente. Había especificado cada detalle, desde las rosas blancas que adornaban su ataúd hasta la música que sonaría. La iglesia estaba llena de dolientes, amigos, familiares, colegas e incluso la doctora Ruiz, que estaba sentada en silencio en la parte de atrás, con los ojos enrojecidos. Ricardo llegó exactamente 7 minutos antes de que comenzara el servicio, vistiendo un traje negro apropiadamente sombrío, que aún conservaba el olor fresco de las etiquetas de la tienda. Laura tuvo la audacia de acompañarlo, aunque al menos tuvo la sensatez de sentarse varias filas atrás, intentando mezclarse con la multitud. Durante todo el servicio, Ricardo interpretó el papel del viudo afligido a la perfección. Se secó los ojos con un pañuelo con sus iniciales, aceptó las condolencias con una mirada de devastación bien practicada e incluso logró pronunciar un breve elogio que hizo que varias tías mayores buscaran sus pañuelos. Elena fue el amor de mi vida, declaró desde el púlpito, con la voz ahogada por una emoción fabricada. Luchó con tanta valentía, y yo estuve con ella en cada paso del camino. En la primera fila, los nudillos de Sofía se pusieron blancos mientras agarraba el reposabrazos, mientras el señor Domínguez, sentado a su lado, tenía una expresión que podría haber sido una mueca. El verdadero drama, sin embargo, comenzó 3 días después del funeral, cuando Ricardo recibió una llamada de la oficina del señor Domínguez solicitando su presencia para la lectura del testamento de Elena. La secretaria del abogado especificó que debía venir solo, sin invitados ni representación legal. Ricardo llegó a la oficina del abogado vestido con otro traje nuevo, este azul marino con finas rayas. Se comportaba con la confianza de un hombre que esperaba heredar millones. Laura esperaba en una cafetería al otro lado de la calle, sin duda ya planeando cómo gastarían su ganancia inesperada. La sala de conferencias donde el señor Domínguez lo recibió era imponente, con paneles de madera oscura y vistas al Parque del Retiro cubierto de nieve. Sofía ya estaba allí, junto con un taquígrafo judicial y un videógrafo, otra de las peticiones específicas de Elena. Antes de comenzar, dijo el señor Domínguez, ajustándose las gafas de montura metálica. La señora Navarro dejó instrucciones explícitas de que este procedimiento se grabara en su totalidad. Confío en que no tiene objeciones. Ricardo agitó la mano con desdén. Por supuesto que no. ¿Podemos continuar? El señor Domínguez abrió una elegante carpeta de cuero y comenzó a leer. Yo, Elena Catalina Navarro, en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, declaro que este es mi último testamento. Lo que siguió fue nada menos que teatral. Primero vinieron los pequeños legados, joyas a primas, libros a amigos, su colección de arte a varios museos. Luego el señor Domínguez se aclaró la garganta y pasó al evento principal. En cuanto al resto de mi patrimonio, incluyendo todos los fondos heredados de mi difunta tía Carmen Navarro, todas las propiedades adquiridas con dichos fondos y todas las inversiones realizadas con ellos. Ricardo se inclinó ligeramente, con un brillo hambriento en sus ojos. Por la presente, lego la totalidad de estos activos, valorados en aproximadamente 4 millones de euros, para ser divididos equitativamente entre las siguientes organizaciones benéficas: la Asociación Española contra el Cáncer, el Departamento de Investigación Oncológica del Hospital Universitario de Salamanca y la Federación de Mujeres Progresistas. El color se desvaneció del rostro de Ricardo. ¿Qué? Además, continuó el señor Domínguez, aparentemente ajeno a la angustia de Ricardo, ordeno que todas las propiedades adquiridas con mi herencia, incluyendo, entre otras, el ático en el Paseo de la Castellana, sean liquidadas inmediatamente y los ingresos se destinen a las organizaciones benéficas antes mencionadas. «Esto es ridículo»,
balbuceó Ricardo, levantándose de su silla. Ella no puede hacer esto. Ese dinero era para mí. Soy su esposo. Por favor, siéntese, señor Navarro. Hay más. Ricardo se desplomó en su silla. Su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose. A mi esposo, Ricardo Alejandro Navarro, leyó el señor Domínguez, su voz adquiriendo un tono casi teatral. Le dejo 2 artículos. Primero, esta carta, para ser leída inmediatamente. Sacó un sobre de color crema y se lo entregó a Ricardo, quien lo tomó con manos temblorosas. Y segundo, continuó el señor Domínguez, mientras Sofía metía la mano debajo de la mesa de conferencias y sacaba un paquete familiar envuelto. Este espejo. Ricardo miró el espejo antiguo mientras Sofía lo colocaba frente a él, su marco plateado brillando bajo las luces de la oficina. Con dedos temblorosos, abrió la carta de Elena y comenzó a leer en voz alta, según las instrucciones del señor Domínguez. Mi querido Ricardo, para cuando leas esto, yo ya me habré ido, y descubrirás que tus planes cuidadosamente trazados se han desmoronado. Sí, sabía lo de Laura, sabía lo del ático, las joyas, las vacaciones. Lo sabía todo. También sabía lo del bebé, nuestro bebé, que perdí mientras tú comprabas esmeraldas para tu amante, el hijo del que nunca supiste, porque estabas demasiado ocupado construyendo una nueva vida sobre la base de mi muerte, como para darte cuenta de que llevaba a tu hijo. Pero esta carta no es sobre castigo, Ricardo. Es sobre reflexión. El espejo que te he dejado es muy especial para mí. Perteneció a mi abuela, quien se lo dio a mi madre, quien me lo dio a mí. Ha visto a 3 generaciones de mujeres en mi familia enfrentar sus verdades, tanto hermosas como feas. Ahora es tu turno. Cada mañana, cuando te despiertes, quiero que te mires en este espejo. Que mires de verdad. Que veas al hombre que pudo dejar a su esposa moribunda sola en un hospital mientras cortejaba a una enfermera falsa. Que veas al hombre que pudo gastar la herencia de su esposa en baratijas para su amante mientras ella luchaba por su vida. Que veas al hombre que perdió la oportunidad de ser padre porque era demasiado egoísta para ser esposo. El espejo nunca te mentirá, Ricardo, aunque hayas pasado toda tu vida mintiéndote a ti mismo. Y tal vez, solo tal vez, un día te mires en él y finalmente te veas como yo te vi al final. No te molestes en buscar el dinero. Se ha ido. No te molestes en intentar impugnar el testamento. El señor Domínguez lo ha hecho inquebrantable. No te molestes en correr hacia Laura. Ella también se habrá ido, una vez que se dé cuenta de que no le queda nada que llevarse. Todo lo que tienes ahora es tu reflejo, Ricardo. Espero que aprendas a vivir con ello, con todo el amor que una vez tuve, Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo miró la carta, luego el espejo, su rostro una máscara de horror, mientras las plenas implicaciones de su situación se asimilaban. «Esto es imposible», susurró. «El dinero, el ático, está siendo embargado en este mismo momento, señor Navarro», le informó el señor Domínguez con calma. «Sus cuentas conjuntas han sido congeladas y la empresa de administración de propiedades ha sido notificada del cambio de propiedad. La señorita Pérez ya ha recibido la orden de desalojo». Como si fuera una señal, el teléfono de Ricardo comenzó a vibrar. El nombre de Laura apareció en la pantalla, acompañado de una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. «Ricardo, hay gente en el ático con papeles. Dicen que tenemos que irnos inmediatamente. ¿Qué está pasando con nuestras cuentas? Ricardo, contéstame». El mundo de Ricardo siguió desmoronándose en esa sala de conferencias, mientras el señor Domínguez explicaba metódicamente el alcance total de los arreglos de Elena.
No solo había distribuido su herencia, sino que también había documentado cada céntimo que Ricardo había gastado en Laura, cada transacción fraudulenta, cada intento de ocultar dinero. Por cierto, añadió Sofía, con la voz empapada de satisfacción, la Junta del hospital ha estado muy interesada en nuestra documentación sobre las credenciales de enfermería falsificadas de Laura. La policía probablemente esté hablando con ella ahora mismo. Ricardo se desplomó en su silla. Su caro traje de repente parecía holgado en su cuerpo. Tomó el espejo con manos temblorosas, mirando su reflejo. Por primera vez, pareció verse realmente a sí mismo, no al exitoso empresario que pretendía ser, sino al esposo infiel y fraudulento en el que se había convertido. Debe quedar algo, murmuró más para sí mismo que para nadie más. La casa en la costa, mis cuentas de inversión. La casa fue comprada con la herencia de Elena, explicó el señor Domínguez con paciencia. En cuanto a sus cuentas personales, bueno, parece que la mayor parte de su dinero se destinó a mantener un estilo de vida bastante caro con la señorita Pérez. Los extractos de tarjetas de crédito son bastante reveladores. El teléfono de Ricardo siguió vibrando incesantemente. Los mensajes de Laura se volvieron cada vez más desesperados. El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Dicen que las tarjetas de crédito están canceladas. Ricardo, me están entregando documentos legales sobre cargos de fraude. ¿Dónde estás? Sofía observó el desmoronamiento de su cuñado con fría satisfacción. Sacó un último sobre de su bolso. Elena te dejó algo más para que vieras, Ricardo. Quería que supieras exactamente lo que desechaste. Dentro del sobre había fotos de ecografías, imágenes granuladas, en blanco y negro del bebé, que nunca tuvo la oportunidad de vivir. La fecha indicaba que fueron tomadas solo unos días después de que Elena descubriera la traición de Ricardo. Llevaba a tu hijo mientras tú le comprabas a Laura ese brazalete de Cartier, dijo Sofía en voz baja. Perdió al bebé el día después de ver las fotos de ustedes dos juntos fuera de su habitación de hospital. Nunca te lo dijo porque nunca le diste la oportunidad. Ricardo miró las fotos de la ecografía. Sus manos temblaban tanto que casi las deja caer. En el reflejo del espejo, pudo ver su rostro arrugarse, la realidad de lo que había hecho finalmente golpeándolo con toda su fuerza. El señor Domínguez se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Elena hizo una declaración en video antes de fallecer. Pidió que se reprodujera ahora. El videógrafo instaló una pantalla, y de repente el rostro de Elena apareció ante ellos. Claramente estaba cerca del final. Sus rasgos demacrados, pero sus ojos brillantes de propósito. Su voz, aunque débil, tenía una fuerza inconfundible. Ricardo, si estás viendo esto, entonces todo ha salido según lo planeado. Probablemente estés enojado. Probablemente te sientas traicionado. Bien. Ahora sabes lo que se siente. Pero esto no es solo venganza. Esto es justicia, sobre consecuencias, sobre mirarse en el espejo y enfrentar la verdad. Te amé, Ricardo. Te amé lo suficiente como para querer traer a tu hijo a este mundo, incluso mientras yo lo dejaba. Pero ni siquiera pudiste darme la dignidad de la honestidad en mis últimos meses. En cambio, me hiciste ver cómo construías una nueva vida con otra persona, usando mi muerte como tu trampolín. El espejo que te he dejado perteneció a las mujeres más fuertes que he conocido. Lo usaron para enfrentar sus verdades, para reunir fuerzas para rehacerse cuando la vida las rompía. Ahora es tuyo. Úsalo bien. Y recuerda, cada vez que te mires en él, que tu reflejo es todo lo que te queda de la vida que desechaste. El video terminó, y la habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Madrid,
cubriendo la ciudad con un lienzo blanco. Pero dentro de esa sala de conferencias, el mundo de Ricardo Navarro se había vuelto permanentemente oscuro. Su teléfono había dejado de vibrar. Un rápido vistazo mostró un último mensaje de Laura. No te molestes en llamar. He terminado. No vales los cargos de fraude. Ricardo volvió a tomar el espejo, mirándose en él, como si esperara que su reflejo le mostrara algo diferente, algo mejor que la verdad. Pero Elena había tenido razón. Los espejos no mienten. Y en ese momento, Ricardo Navarro finalmente se vio claramente a sí mismo. Un hombre que había destruido todo lo que tenía en busca de una fantasía que se había evaporado como la niebla matutina. «El servicio de coches espera abajo», dijo el señor Domínguez en voz baja. «Lo llevarán a donde necesite ir. Aunque debo mencionar que el contrato de alquiler de su apartamento estaba a nombre de Elena. Esos documentos también han sido entregados». 2 meses después de la muerte de Elena, Ricardo Navarro se sentó en un pequeño estudio en el barrio de Carabanchel, muy lejos del lujoso ático que había compartido con Laura. El espejo antiguo colgaba en la pared frente a su cama, exactamente donde podía verlo a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, tal como Elena había querido. Las consecuencias de la lectura del testamento habían sido rápidas y despiadadas. Laura había desaparecido por completo, dejando solo el persistente aroma de su costoso perfume y una serie de mensajes de voz cada vez más hostiles antes de que ella le bloqueara el número por completo. La policía la había interrogado sobre sus credenciales de enfermería fraudulentas, pero ella había logrado huir a México antes de que pudieran presentar cargos. La vida profesional de Ricardo se había desmoronado espectacularmente. La noticia de su comportamiento durante la enfermedad de Elena se había extendido por los círculos inmobiliarios de Madrid. Antiguos clientes se distanciaron, socios disolvieron sus asociaciones, y su reputación, una vez dorada, ahora estaba irreparablemente manchada. Hoy se preparaba para su primera entrevista de trabajo en 20 años, no para un puesto de prestigio en el desarrollo inmobiliario, sino para un puesto de ventas de nivel de entrada en una pequeña empresa de administración de propiedades en Vallecas. El traje que vestía era una de las pocas cosas que había logrado conservar de su vida anterior, aunque ahora le quedaba holgado. Antes de irse, hizo lo que había hecho cada mañana desde que recibió la carta de Elena. Se paró frente al espejo y se miró de verdad. «¿Qué ves?», susurró, haciendo eco de la pregunta que su terapeuta, la doctora Marín, le había enseñado a hacer. La terapeuta había sido idea de Sofía, parte de su propio camino hacia la curación. Ella también le había hablado del puesto en Vallecas, aunque todavía no podía hablarle directamente. El reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de unos 40 años, con canas en las sienes, líneas profundamente marcadas alrededor de la boca y los ojos, pero eran los ojos mismos los que más habían cambiado. El brillo arrogante había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro, más atormentado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana menor, Paula. Era el único miembro de la familia que todavía le hablaba, e incluso ella lo mantenía a distancia. «No olvides comer algo antes de la entrevista. Y Ricardo, recuerda lo que dijo la doctora Marín sobre asumir tu historia». La doctora Marín, su terapeuta, había estado trabajando con él en la responsabilidad. No más excusas, no más desvíos, no más narrativas cuidadosamente elaboradas para esconderse. Solo la cruda y fea verdad de lo que había hecho. El viaje en metro a Vallecas fue una nueva experiencia para un hombre que una vez se había negado a viajar a cualquier lugar
sin su coche privado. Se encontró estudiando a sus compañeros de viaje, preguntándose sobre sus historias, sus luchas, sus pérdidas. Nunca había hecho eso antes. Nunca había mirado realmente a la gente más allá de lo que podían ofrecerle. En una parada, una joven subió, claramente en las últimas etapas del embarazo. Algo en ella le recordó a Elena, a las fotos de la ecografía que ahora guardaba en su cartera. Cuando el tren se sacudió, ella tropezó ligeramente. Ricardo se levantó de inmediato, ofreciéndole su asiento. «Gracias», dijo ella, sonriendo cansada. «Mucha gente ya no se da cuenta». «Ahora me doy cuenta», respondió él en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Ahora me doy cuenta de todo». La entrevista estaba programada en un modesto edificio de oficinas, en el barrio de Lavapiés. Ricardo llegó temprano, sentándose en una pequeña cafetería al otro lado de la calle para ordenar sus pensamientos. La última vez que había estado en Madrid había sido para buscar posibles sitios de desarrollo, propiedades que había planeado comprar y vender usando el dinero de Elena. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un recordatorio de su aplicación de terapia. Reflexión diaria. ¿Qué verdad estás enfrentando hoy? Ricardo sacó su cartera, extrayendo las fotos de la ecografía que ahora llevaba a todas partes. Estaban arrugadas por el uso, los bordes desgastados. Le había preguntado a Sofía, a través de Paula, si tenía alguna otra. Ella le había enviado una memoria USB con cientos de fotos de Elena durante su enfermedad. Momentos en los que debería haber estado allí, pero no lo estuvo. «Señor Navarro», la voz de la recepcionista lo sacó de sus pensamientos. «Ya están listos para usted». La sala de entrevistas era pequeña, con vistas al puente de Toledo a través de ventanas sucias. 3 personas estaban sentadas en una mesa plegable. Carlos Sánchez, el dueño de la empresa. María Rodríguez, la directora de Recursos Humanos. Y para sorpresa de Ricardo, David Torres, un antiguo cliente con el que había trabajado en su vida anterior. «Ricardo», dijo David, con una expresión indescifrable. «No esperaba ver tu nombre en nuestra lista de candidatos». «Yo tampoco esperaba estar en ella», respondió Ricardo honestamente. «Pero aquí estamos». «De hecho», David se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no nos dices por qué estás aquí?» Y Ricardo, la verdadera razón, no la versión pulida. Ricardo miró a cada rostro alrededor de la mesa. Luego respiró hondo. Las palabras de la doctora Marín resonaron en su mente. «Tu historia es fea, pero es tuya. Asúmela». «Estoy aquí porque destruí mi vida», comenzó, con la voz firme. «Traicioné a mi esposa moribunda de la peor manera posible. Despilfarré millones de euros que no eran míos. Me convertí en alguien a quien apenas puedo mirar en el espejo. Aunque tengo que hacerlo, todos los días, porque mi esposa se aseguró de eso en su testamento». La habitación quedó en silencio mientras Ricardo continuaba, exponiendo cada detalle feo de su caída. Observó cómo sus expresiones cambiaban de la sorpresa al asco, a algo que se acercaba a la comprensión, mientras describía su terapia en curso, sus intentos de enmendarse, sus luchas diarias con el espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. «No pido perdón», concluyó Ricardo. «No lo merezco. Lo que pido es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien diferente del hombre que veo en ese espejo cada mañana». David Torres se reclinó en su silla, estudiando a Ricardo con una mezcla de desprecio y curiosidad. «¿Por qué deberíamos confiar en usted? Su comportamiento pasado muestra una completa falta de ética y brújula moral». «No deberían confiar en mí», respondió Ricardo. «Todavía no. No me lo he ganado. Pero lo haré cada día si me dan la oportunidad». Después de la entrevista,
Ricardo caminó por la ribera del Manzanares, observando el horizonte de Madrid brillar bajo la luz del sol invernal. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos Sánchez. Necesitamos discutir algunos detalles adicionales. ¿Puedes volver mañana? Esa noche, mientras Ricardo estaba sentado en su estudio, comiendo comida para llevar del restaurante chino de abajo, sacó su diario de terapia. La doctora Marín le había insistido en que documentara su viaje, no para que nadie más lo leyera, sino como otra forma de reflexión. Día 67 sin Elena, escribió. Soñé con ella anoche, no con la Elena del final, delgada y enojada, y sabiéndolo todo, sino con la Elena del principio, la que solía reírse de mis chistes malos y creía en mí más de lo que merecía. En el sueño, ella sostenía a nuestro bebé, el que perdimos, el que nunca conocí hasta que fue demasiado tarde. Ella no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que siempre veían a través de mí, incluso cuando yo no podía verme a mí mismo. Un golpe en su puerta interrumpió su escritura. Cuando abrió, encontró a Sofía de pie allí, luciendo incómoda, pero decidida. Paula me contó lo de tu entrevista, dijo sin preámbulos. Pensé que deberías tener esto. Le entregó una caja y se dio la vuelta para irse. Sofía, espera, la llamó Ricardo. Sé que no significa nada, pero lo siento. Lo siento mucho. Ella se detuvo, sin darse la vuelta. Tienes razón, no significa nada, pero Elena querría que tuvieras esas cosas. Ella lo guardaba todo, ¿sabes? Cada entrada de cine, cada tarjeta de cumpleaños, cada estúpida notita que le escribiste. Ella creyó en ti hasta el final. Esa fue su tragedia. Después de que ella se fue, Ricardo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su vida con Elena. En el fondo había un diario, el diario de Elena, de su tiempo en el hospital. Lo leyó toda la noche, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras descubría a la esposa que nunca había conocido realmente. Ella escribió sobre sus esperanzas para el bebé, sus miedos a la muerte, sus crecientes sospechas sobre su traición. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su muerte. Querido Ricardo, para cuando alguien lea esto, yo ya me habré ido. El espejo que te dejo no es solo un castigo, aunque Dios sabe que lo mereces. Es sobre esperanza. Esperanza de que en algún lugar, dentro del hombre que pudo traicionarme tan completamente, todavía está el hombre del que me enamoré. El hombre que solía traerme café a la cama y bailar conmigo en la cocina. El hombre que prometió amarme en la enfermedad y en la salud. No te dejo el espejo para torturarte, Ricardo. Te lo dejo para salvarte, porque a veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos de nuevo, con amor. Siempre, Elena. A la mañana siguiente, Ricardo regresó a la oficina de administración de propiedades. Carlos Sánchez lo estaba esperando solo. Lo hemos hablado, dijo Carlos. David estaba en contra de contratarte. María estaba indecisa, pero yo creo en las segundas oportunidades, con condiciones. Empezarás desde abajo, salario mínimo, cualquier queja, cualquier indicio de incorrección, y estás fuera, y tendrás que compartir tu historia con nuestro equipo. Toda. Necesitan entender con quién están trabajando. Ricardo asintió, aceptando cada condición sin discutir. Mientras salía de la oficina con su nuevo manual de empleado, vio su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Por primera vez desde la muerte de Elena, no desvió la mirada de inmediato. Esa noche, se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a escribir. Querida Elena, hoy he vuelto a empezar. No porque quiera.
sino porque hiciste imposible que siguiera siendo el hombre que era. El espejo que me dejaste ya no solo refleja mi rostro, está reflejando mi alma. Y tal vez, solo tal vez, eso también está empezando a cambiar. Nunca me perdonaré por lo que te hice. Nunca dejaré de lamentar la familia que podríamos haber tenido. Pero te prometo esto. Cada día me miraré en ese espejo e intentaré ser mejor de lo que fui el día anterior. No por mí, sino por ti. Por el bebé que perdimos. Por el hombre que siempre creíste que podía ser. Siempre arrepentido, Ricardo. Un año después de la muerte de Elena, Ricardo se paró frente al espejo de su estudio, ajustándose la corbata de su traje recién comprado. Ya no era de marca de diseñador. Esos días habían quedado atrás. Pero estaba limpio y profesional, apropiado para el evento que se avecinaba. Hoy se celebraba la gran inauguración del ala conmemorativa Elena Navarro en el Hospital Universitario de Salamanca. Financiada con el dinero que ella había dejado al Departamento de Oncología, Ricardo había sido invitado. No como invitado de honor, sino como una historia de advertencia. Parte de su terapia y viaje de redención había implicado hablar con clases de ética médica sobre la vulnerabilidad del paciente y la traición de la confianza. Cuando la junta del hospital se enteró de sus presentaciones, decidieron que su historia debería ser parte de la ceremonia de apertura. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Paula. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No es demasiado tarde para echarte atrás. Ricardo se miró en el espejo por última vez. El último año lo había envejecido considerablemente. Su cabello era más gris que castaño ahora, y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Pero había algo diferente en su mirada, algo que no había estado allí antes. Propósito, tal vez. O tal vez solo el peso de un remordimiento genuino. Estoy seguro, le respondió por mensaje de texto. Elena querría que estuviera allí, no por mí, sino por la verdad. La ceremonia estaba programada para el mediodía, pero Ricardo llegó al Hospital Universitario de Salamanca 2 horas antes. Quería recorrer los pasillos familiares una última vez, para recordar todo lo que había intentado olvidar durante la enfermedad de Elena. Mientras pasaba por el piso de oncología donde Elena había pasado sus últimos meses, vio una cara familiar, la de Carmen Ruiz, la oncóloga de Elena. Estaba hablando con una pareja joven, su expresión compasiva pero seria. Ricardo se quedó atrás, observando la escena. La mujer estaba claramente en las primeras etapas del tratamiento contra el cáncer, su cabeza envuelta en un pañuelo colorido, similar a los que Elena solía usar. Su esposo le sostenía la mano con fuerza. Su rostro, una máscara de preocupación y amor. La escena golpeó a Ricardo como un golpe físico. Ese debería haber sido él, con Elena. Presente, preocupado, amoroso. En cambio, había estado planeando vacaciones con Laura, gastando el dinero de Elena en lujos mientras ella luchaba por su vida sola. «¿Señor Navarro?» Se dio la vuelta y encontró a la doctora Ruiz de pie detrás de él, su expresión cautelosa. «Dr. Ruiz, yo solo estaba». «Sé por qué está aquí», dijo ella en voz baja. «La ceremonia. Yo también voy a hablar». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Se ve diferente». «Soy diferente», respondió. «Demasiado tarde, pero diferente». La doctora Mara Ruiz asintió lentamente. «Elena solía hablar de usted, ¿sabe? Incluso después de que supo lo del romance. Me hablaba del hombre que solía ser, antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran. Nunca dejó de creer que ese hombre todavía estaba ahí en algún lugar». Ricardo sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No merecía su fe. «No», asintió la doctora Ruiz. «No la merecía.
Pero eso es lo que pasa con la fe, señor Navarro. No se trata de merecer. Se trata de creer en la posibilidad. Miró su reloj. La ceremonia comienza en 2 horas. ¿Está listo para enfrentar a todos? La gran ceremonia de inauguración se celebró en el auditorio principal del hospital. La sala estaba llena de donantes, personal médico y representantes de los medios de comunicación. En la primera fila estaba Sofía, quien había encabezado gran parte del desarrollo del ala conmemorativa. No miró a Ricardo mientras él tomaba su asiento asignado cerca de la parte de atrás. El jefe de medicina del hospital abrió el acto con un discurso sobre el progreso y la esperanza. Luego vino la doctora Ruiz, quien habló sobre el coraje de Elena durante su tratamiento. Finalmente, fue el turno de Ricardo. Mientras caminaba hacia el podio, un silencio se apoderó de la multitud. Muchos de ellos conocían su historia. Había sido noticia en los periódicos locales cuando todo se desmoronó. El rico promotor inmobiliario que traicionó a su esposa moribunda, gastó su herencia en su amante, solo para perderlo todo en un acto de justicia poética. Ricardo colocó sus manos en el podio, respirando hondo. En su bolsillo llevaba la gastada foto de la ecografía que ahora siempre llevaba consigo. Hoy había añadido algo más. La última foto que se tomó de Elena, sonriendo débilmente desde su cama de hospital, sus ojos aún llenos de luz. «Mi nombre es Ricardo Navarro», comenzó, con voz firme. «Y estoy aquí hoy no como una historia de éxito, sino como una advertencia. Hace 1 año, estuve en este mismo hospital, en una habitación de arriba, y tomé la decisión consciente de traicionar a la persona que más me necesitaba. Lo tenía todo», continuó Ricardo, su voz resonando en el silencioso auditorio. «Una carrera exitosa, un hermoso hogar, y lo más importante, una esposa que me amaba incondicionalmente. Elena era el tipo de persona que veía lo mejor en todos, especialmente en mí, incluso cuando le di todas las razones para no hacerlo». Sacó la foto de Elena en el hospital, sosteniéndola para que la audiencia la viera. «Esta es la última foto que se tomó de mi esposa. Mientras se tomaba esta foto, yo estaba al otro lado de la ciudad, eligiendo joyas para mi amante con el dinero de la herencia de Elena. Mientras Elena luchaba por su vida en este hospital, yo estaba planeando un futuro con otra mujer, mientras ella llevaba a nuestro hijo nonato, un hijo del que nunca supe hasta después de su muerte. Yo estaba traicionando cada promesa que le hice. En la primera fila, Sofía finalmente se había vuelto para mirarlo, su expresión indescifrable. Junto a ella estaba el señor Domínguez, el abogado que había ayudado a Elena a orquestar su último acto de justicia. «Elena me dejó 2 cosas en su testamento», continuó Ricardo, su voz ronca por la emoción. «Una carta y un espejo. La carta me dijo la verdad sobre mí mismo, verdades que había estado evitando durante años. Y el espejo fue su obra maestra, porque sabía que mi verdadero castigo no sería perder el dinero, o el estilo de vida, o incluso mi reputación. Sería tener que mirarme a mí mismo todos los días y ver en qué me había convertido». Hizo una pausa, sacando la foto de la ecografía. «Este es el hijo que perdimos. Elena llevaba a este bebé mientras yo destruía nuestro matrimonio. Lo perdió el día que descubrió mi traición. Otra vida de la que soy responsable de terminar». El auditorio permaneció en un silencio sepulcral. En la parte de atrás, varios reporteros tomaban notas frenéticamente. En la velada conmemorativa, Elena Navarro no se trata solo de brindar atención a los pacientes con cáncer. Se trata de protegerlos cuando son más vulnerables. Se trata de recordar que detrás de cada diagnóstico
Hay un ser humano que merece lealtad, amor y respeto. Elena entendió eso. Lo vivió. Y en su último acto, se aseguró de que su legado ayudara a otros cuando más lo necesitan. La voz de Ricardo se quebró mientras continuaba. Ahora trabajo en Vallecas, en una pequeña empresa de administración de propiedades. Cada mañana me miro en el espejo de Elena antes de ir a trabajar. Cada noche me miro de nuevo antes de acostarme. Y lentamente, muy lentamente, estoy empezando a ver algo diferente en mi reflejo. No redención. No la merezco. Pero tal vez algo parecido a la comprensión. Comprensión de lo que perdí, lo que deseché y lo que nunca podré arreglar. Notó movimiento en la audiencia. Laura se había deslizado hasta la parte de atrás del auditorio. Se veía diferente ahora, menos pulcra, más real. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella desviara la mirada. El último regalo de Elena para mí no fue un castigo, aunque lo merecía. Fue la oportunidad de enfrentarme a mí mismo, de verdad, todos los días. De ver no solo quién era, sino quién podría haber sido, quién podría llegar a ser. Las lágrimas fluían libremente ahora, tanto en la audiencia como en el escenario. Ricardo sacó el diario de Elena, abriéndolo en la última página. Elena escribió algo en sus últimos días que me gustaría compartir. Escribió: el amor no se trata de grandes gestos o regalos caros. Se trata de estar ahí. Se trata de elegir quedarse cuando irse sería más fácil. Se trata de ver lo mejor en alguien, incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos. Cerró el diario con cuidado. Fracasé en todas esas cosas. Elegí el camino fácil. Elegí el lujo sobre la lealtad, la comodidad sobre el compromiso. Y al hacerlo, perdí algo mucho más precioso que el dinero o el estatus. Perdí la oportunidad de ser el hombre que Elena siempre creyó que podía ser. En la primera fila, Sofía lloraba abiertamente. A su lado, la doctora Ruiz se acercó para apretarle la mano. Esta ala servirá a miles de pacientes en los próximos años. Recibirán tratamiento aquí. Encontrarán esperanza aquí. Tal vez incluso curación. Pero espero que también encuentren algo más. El tipo de compasión y dignidad que Elena mostró incluso en sus momentos más oscuros. Porque mientras yo estaba ocupado traicionándola, ella estaba ocupada planeando cómo su sufrimiento podría ayudar a otros. Ricardo se apartó del podio, pero luego se volvió para una última reflexión. Hay un espejo en mi apartamento que me muestra quién soy, pero en cada reflejo de este edificio, cada ventana, cada superficie brillante, espero que la gente vea quiénes podrían ser. Ese fue el regalo de Elena, no solo para mí, sino para todos aquellos cuyas vidas tocó. Mientras regresaba a su asiento, los aplausos fueron dispersos e inciertos. Este no era el tipo de discurso al que la gente supiera cómo reaccionar, pero la reacción no era el punto. La verdad, sí lo era. Después de la ceremonia, mientras la gente salía del auditorio, Laura se le acercó. Se veía mayor, más desgastada, pero de alguna manera más auténtica de lo que había sido durante su romance. Escuché que ahora trabajabas en Vallecas, dijo en voz baja. Administración de propiedades. Nivel de entrada, respondió. Ella asintió. Estoy en Toledo, enseñando enfermería. Legítima esta vez. De hecho, volví a la escuela para ello. Bien, eso es. Bueno. Se quedaron en un silencio incómodo por un momento, antes de que Laura volviera a hablar. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos? No, interrumpió Ricardo con firmeza. No lo hago, porque preguntarse eso significa preguntarse si alguna vez hubo una forma correcta de hacer lo incorrecto. No la hubo. Laura asintió de nuevo,
comprendiendo. «El espejo», dijo, «el que te dejó Elena. ¿Todavía lo tienes? Es lo primero que veo cada mañana y lo último que veo cada noche. ¿Ayuda?» Ricardo lo pensó por un momento. No mejora nada, no arregla lo que hicimos, pero se asegura de que nunca lo olvide. Y tal vez ese sea el punto. Mientras Laura se alejaba, Sofía se acercó. Era lo más cerca que habían estado el uno del otro en meses. Elena habría apreciado el discurso, dijo con rigidez, no por la disculpa, sino por la verdad. «No espero perdón», respondió Ricardo. «Bien, porque no lo vas a conseguir». Hizo una pausa. Pero Elena creía en las segundas oportunidades. No segundas oportunidades para lo que tenías. Eso se ha ido para siempre. Pero segundas oportunidades para ser alguien diferente. Alguien mejor. Le entregó un sobre. Dentro había una llave. «La casa en la sierra», explicó. «La que Elena amaba. La estoy vendiendo». Pensé que tal vez querrías despedirte de ella primero. Elena fue feliz allí antes de todo. Tal vez necesites verla una última vez. El viaje a la casa de la sierra llevó a Ricardo por sinuosas carreteras rurales, cubiertas con la primera nieve de primavera. Habían pasado casi 18 meses desde la muerte de Elena, y el mundo había avanzado de maneras sutiles y profundas. El ala conmemorativa. Elena Navarro ahora estaba en pleno funcionamiento, ayudando a decenas de familias a navegar sus viajes contra el cáncer. El pequeño apartamento de Ricardo en Carabanchel se había convertido lentamente en algo parecido a un hogar. Y el espejo, el último regalo de Elena, se había convertido en menos un castigo y más un recordatorio diario. Se detuvo en la familiar casa de Campo Blanca, justo cuando el sol se ponía. Este había sido su refugio de fin de semana, el lugar donde planeaban retirarse algún día. Elena había amado el jardín, pasando incontables horas cuidando sus rosales y planeando futuros proyectos de paisajismo que nunca llegaría a completar. La llave se sentía pesada en su mano mientras se acercaba a la puerta principal. Dentro, la casa estaba exactamente como la habían dejado ese último verano antes del diagnóstico de Elena. Su revista de jardinería todavía estaba en una pila ordenada en la mesa de café. Su manta favorita permanecía colgada sobre el sillón junto a la ventana. El aire olía ligeramente a las bolsitas de lavanda que solía hacer y esconder en los cajones de toda la casa. Ricardo se movió lentamente por las habitaciones. Los recuerdos lo invadían a cada paso. La cocina donde solían preparar el desayuno del domingo juntos. El estudio donde Elena corregía trabajos de sus clases de literatura, mientras él revisaba contratos de propiedades. La terraza donde ella le había contado por primera vez sobre su cáncer, y donde él había prometido estar allí para ella. Una promesa que había roto de la peor manera posible. Arriba, se encontró de pie en el umbral de lo que se suponía que sería la habitación del bebé. Habían hablado de tener hijos durante años, siempre diciendo algún día, hasta que algún día se agotó. Ahora, sabiendo sobre el bebé que habían perdido, la habitación vacía se sentía como otra acusación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su terapeuta, la doctora Marín. «Recuerda por qué estás ahí. No para castigarte, sino para enfrentar la verdad y seguir adelante». En el dormitorio principal, Ricardo encontró el diario de Elena, de antes de su enfermedad. Era diferente del diario del hospital que ahora llevaba consigo. Este estaba lleno de vida, esperanza y planes futuros. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su diagnóstico.
Ricardo ha estado distante últimamente. Trabajo, dice, siempre trabajo. Pero hay algo más, algo que no me está diciendo. Lo veo revisando su teléfono con más frecuencia, sonriendo a mensajes que no se supone que deba notar. Hay veces que crees que estoy durmiendo y te escabulles de la cama para atender llamadas en el pasillo. Me digo a mí misma que es trabajo, que solo está estresado por el nuevo proyecto de desarrollo. Me digo a mí misma que 15 años de amor y confianza no pueden estar equivocados. Estoy escribiendo esta carta porque quiero recordar este momento perfecto y esperanzador, antes de lo que venga después. Porque pase lo que pase, quiero que sepas que creo en ti. No solo en el exitoso empresario en el que te has convertido, sino en el hombre que hay debajo. El hombre que solía traerme café a la cama solo porque sí. El hombre que aprendió a hacer jardinería porque sabía que me hacía feliz. El hombre que me acompañó a través de 3 abortos espontáneos y aún así quiso intentarlo de nuevo. Ese hombre todavía está ahí, Ricardo. Tengo que creer eso porque este bebé merece conocer esa versión de ti. El verdadero tú. No la persona que has estado fingiendo ser últimamente. Si estás leyendo esto, significa que algo ha sucedido. O algo maravilloso. O algo terrible. De cualquier manera, quiero que recuerdes quién eres. No quién el mundo cree que eres, o quién crees que necesitas ser, sino quién eres en tu corazón. Te amo, Ricardo. Te amo lo suficiente como para perdonar lo que sea que venga. Te amo lo suficiente como para creer que encontrarás el camino de regreso a ti mismo, incluso si no estoy allí para verlo. Siempre tuya, Elena. Ricardo se desplomó en el suelo, la carta apretada contra su pecho. Sofía lo observó, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Ella nunca la envió, dijo Sofía en voz baja. Se enteró de Laura al día siguiente. Todo cambió después de eso. ¿Por qué me das esto ahora?, preguntó Ricardo, con la voz ronca. Porque Elena tenía razón en una cosa. Sí que encontraste el camino de regreso a ti mismo. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para el bebé. Pero tal vez no demasiado tarde para otra cosa. ¿Qué quieres decir? Sofía respiró hondo. El ala conmemorativa. Están iniciando un programa para familias de pacientes con cáncer. Grupos de apoyo, asesoramiento, recursos. Quieren a alguien que hable con las familias sobre lo que no se debe hacer. Sobre cómo estar ahí para sus seres queridos. Te quieren a ti. Ricardo la miró con incredulidad. ¿Yo? Después de todo lo que hice, por todo lo que hiciste, y todo lo que has hecho desde entonces, eres la prueba viviente de lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Hizo una pausa. Elena querría que lo hicieras. Ricardo volvió a sacar el espejo, estudiando su reflejo a la luz tenue. El rostro que le devolvía la mirada era más viejo, más triste, pero de alguna manera más real de lo que había sido en años. Lo haré, dijo finalmente. No por redención, no la merezco, pero por la verdad. Por Elena. Sofía asintió. La casa sale al mercado la semana que viene. ¿Pero el jardín de Elena? Pensé que tal vez podrías ayudar a mantenerlo. No poseerlo, pero simplemente mantenerlo vivo. Por ella. Mientras caminaban por la casa por última vez, apagando las luces y cerrando las puertas. Ricardo se detuvo en el umbral de la habitación del bebé. ¿Crees que ella lo sabía?, preguntó. Cuando planeó todo lo del espejo, lo del testamento, ¿crees que sabía que eventualmente lo entendería? Elena siempre vio lo mejor en las personas, respondió Sofía, incluso cuando ellos no podían verlo en sí mismos. Le tocó el brazo brevemente, el primer contacto voluntario que había iniciado desde la muerte de Elena. No desperdicies su fe en ti, no de nuevo. Afuera,
La nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo el jardín dormido de Elena con un manto blanco. Ricardo guardó la carta cuidadosamente en su bolsillo, junto a la foto de la ecografía que siempre llevaba consigo. En su otro bolsillo, el espejo presionaba contra su corazón como un recordatorio. «Adiós, Elena», susurró a la casa vacía. «Siento no haber podido ser quien necesitabas que fuera cuando importaba, pero te prometo, lo juro, que seré quien siempre creíste que podía ser. Cada día por el resto de mi vida, me miraré en tu espejo e intentaré ver lo que tú viste». Mientras se alejaba, la casa haciéndose más pequeña en su espejo retrovisor, Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él. No perdón. Nunca se perdonaría a sí mismo. No redención. Eso no era suyo. Pero tal vez algo parecido a un propósito, una oportunidad para convertir su mayor vergüenza en algo significativo, para ayudar a otros a evitar sus errores, para mantener vivo el legado de Elena de formas que ella podría haber deseado. Interacción con el público. ¿Qué pensaste del giro inesperado de Elena? ¿Crees que su plan fue justo? Si fueras Ricardo, ¿cómo habrías reaccionado al leer la carta y ver el espejo? No olvides interactuar. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos inspiradores y conmovedores, asegúrate de revisar nuestros próximos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para mantenerte al día con el nuevo contenido que puede iluminar tu camino y brindarte valiosas perspectivas. Únete a nosotros y sigue explorando historias que realmente importan. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. Así que haz clic ahora y nos vemos allí.